Y qué maravilla. ¿Todo bien, Crystal? Sí. Un abrazo para todos ustedes. Y hoy vamos una vez más a hablar sobre la importancia de evangelizar, porque todos tenemos una misión. Y aquí al lado tengo a Adriano, que va a hablar sobre Elías. Elías. ¿Quién era Elías? Elías, tal como Jonás, fue un profeta que trajo un recado al pueblo de Dios. Él trajo recado al rey para corregir al rey por causa de su pecado. Él confrontó falsos profetas y, por último, él llevó al pueblo para arrepentirse y andar con Dios. Entonces, el pueblo de Israel había tenido una serie de reyes corruptos desde Salomón hasta ese rey que se corrompieron, que dejaron a Dios, buscaron nuevos dioses, incluyendo ese rey a quien Dios mandó a Elías hablar. Se casó con una mujer llamada Jezabel y esa mujer influenció a ese rey de Israel a cambiar el culto a Dios de Israel para el culto de Dios Baal, llevando a todo el pueblo al pueblo de Dios. Claro que Dios no toleró eso y eso trajo consecuencias. ¿Y quién era Baal? Baal era el Dios que ellos servían. ¿Qué era el qué? Por casualidad no sé de memoria, pero creo que era, no estudié sobre el Dios Baal, sé que era un Dios pagano, que no era el Dios de Israel. ¿Y qué sucedió al pueblo por causa de eso? La Biblia habla que había hambre y miseria en la nación de Israel. Entonces Dios envió Elías, también diciendo al rey que por causa de su maldad, y si él no se arrepintiese, iría a haber un gran periodo de sequía y no iría a llover sobre la tierra de Israel hasta que el profeta Elías lo declarase nuevamente. Consecuencia, y las personas a veces cuando dicen esto piensan que Elías maldijo al rey Acab. Pero si estudiamos la Biblia, vemos que Dios avisó desde Moisés que cuando el pueblo entrase en las tierras que Dios le diese, si él dejase andar con Dios, de servir a Dios y siguiese otros ídolos, habría de venir sequía sobre la tierra, hambre y miseria. Eso está descrito en Deuteronomio 28, versículo 15 en adelante, y que Dios dijo que iría a dar en lugar de lluvia, polvo, y que toda cosecha iría maldita. Entonces vemos que Dios hoy, tal, ¿qué tiene que ver esto con los días de hoy? Cuando yo pienso, por ejemplo, y nosotros estamos en una nación como Portugal, que ha pasado los últimos tiempos por grandes periodos de sequía, de maldición y hambre, de cosechas de varias suertes, de varios tipos que no producen frutos. Y vemos que el pueblo es llevado, tal como en estos días del rey Acab, a servir ídolos, a invocar otros dioses, y no el nombre de Jesús y Dios. ¿Y qué hizo eso? Maldición tras maldición. Entonces el profeta hizo con que, por causa que solo estaba diciendo aquel rey, recordando aquello que Dios había avisado. ¿Y qué sucedió con el rey? Él no se arrepintió. El rey no se volvió para Dios y con esto hubo 3 años y medio de hambre sobre Samaria. Ya era una miseria total, completa, y pasando 3 años y medio, Dios vuelve a decir a Elías, ve de nuevo hasta el rey Acab y avísale. Y el rey fue hasta Elías porque tuvieron un encuentro, y en ese encuentro el rey, en una tentativa de presionar a Elías, llamó a todo el pueblo y los profetas de Baal. Y aquí Elías va a cumplir la segunda parte de su misión, que era confrontar a los falsos profetas, desmascarar. Y eso sucedió porque ellos hicieron un desafío. Elías, delante de aquella enfrentación por los 450 profetas de Baal, de la falsa religión, ellos dijeron, bien, entonces vamos hoy, Dios va a mostrar quién es el Dios verdadero. Porque la misión de Elías que Dios dio a Elías fue primero reprender al rey de su corrupción, de su maldad,
delante de Dios. Y una vez que el rey no se arrepintió y continuó confesando aquella religión de culto a Baal, Dios envió a Elías ahora para desenmascarar a los falsos profetas. Y en verdad, esa es nuestra misión también como iglesia, no solo corregir como líderes, como hombres de Dios, desenmascarar la corrupción y todo lo que es inmoralidad, todo lo que trae maldición a una nación, y también desenmascarar a los falsos profetas. Y en aquel día, entonces ellos dijeron, Elías dijo, vamos a hacer así. Primero, ustedes van a clamar a su Dios, vamos a hacer un altar, un sacrificio, y nadie va a poner fuego sobre el altar. Cada uno va a clamar a Dios, ustedes claman a su Dios Baal, y después yo, ustedes que terminen, voy a clamar a mi Dios también. Y el Dios que responde con fuego, quemando el sacrificio, es el Dios verdadero. Y así fue, dijo que en la parte de la mañana, todo lo que está descrito en Primera de Reyes 18, los profetas pararon sus sacrificios y clamaron, y Elías hasta jugó de cierta forma con ellos. Dijeron, clamen más alto porque vuestro Dios está durmiendo o está cualquier cosa sucede, porque nada está sucediendo. Y al fin de una mañana entera, nada sucedió. Pasando ese tiempo, Elías dijo, ahora voy yo a clamar a mi Dios. Y no usó el mismo altar de los profetas de Baal, fue usar un altar de él, hecho por él, para el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Y dijo, Señor, muestra hoy tu poder y manifiesta delante de todos, delante de este rey, de los falsos profetas, delante del pueblo, que tú eres el verdadero Dios. Y dijo que en aquel momento, cuando él oró, el fuego descendió y Dios aceptó aquel sacrificio. Con ese acto, todo el pueblo se arrepintió, reconociendo que en verdad el verdadero Dios era el Dios de Elías. Confesaba y dijo que en aquel día todos aquellos profetas fueron destruidos de Baal y el pueblo se volvió para Dios. ¿Y qué sucedió cuando el pueblo se volvió para Dios? Luego llovió, luego la sequía terminó. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros en los días de hoy, con nuestra misión como iglesia? También hoy nosotros en varias naciones, en todo el mundo vemos naciones que están corrompidas, líderes que en lugar de buscar a Dios llevan al pueblo a seguir caminos de la idolatría, brujería, cosas que apartan al pueblo de un solo camino verdadero que es Jesucristo. Y nosotros, tal cual como Elías, tenemos el deber de ayudar a las personas, de hacerles ver la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y tal como Elías invocó a Dios, clamó a Dios, también nosotros podemos hacer eso hoy y debemos, porque podemos hacer las mismas cosas que Jesús hizo y mayores todavía. Y así si nosotros, iglesia, tal como Elías, confrontamos a las personas con la verdad, no nos avergonzarnos del verdadero evangelio, desenmascarando los caminos prohibidos por Dios, que traen a las naciones, como por ejemplo Portugal, y ayer el apóstol refirió eso hablando en el caso de Moisés. Hablamos de la historia de Portugal y vemos las consecuencias de la idolatría en este país. Vemos aquello que está sucediendo con nuestra gobernación, con las personas que nos gobiernan, la corrupción, la inmoralidad, todo lo que sucedía en aquel tiempo sucede hoy. ¿Por qué? Porque Dios avisó que cuando un pueblo, una nación, deja de andar con Dios, deja de honrar a Dios y vuelve para ídolos, la maldición va a venir. Entonces, lo que Elías nos enseña a través de su misión, al contrario de Jonás, él aceptó y confrontar al pueblo, una nación, con la verdad para libertar. Elías consiguió acabar con aquellos profetas con culto a Baal y volver al pueblo para Dios. Y así, aquella nación que estaba debajo de maldición de hambre, sequía, la bendición de Dios viene sobre aquel pueblo. Muy bien. Entonces, ¿qué esto dice entonces? Explica mejor para los días de hoy al creyente. Que el creyente es Elías, que nosotros debemos, como el apóstol ha enseñado, tener cuidado con las personas, estar atento al sufrimiento de las personas y sentir esa responsabilidad de ayudar a las personas, de librarlas de esta situación que es terrible.
que las personas hoy no solo es una pandemia a nivel de salud, pero estamos asistiendo a una pandemia social con la destrucción de las familias, con la destrucción de los hogares, una pandemia moral, porque ya hablamos aquí en algunos programas de aquello que la sociedad está buscando desde las escuelas promover, que es la quiebra del principio de la moral, de la ética que Dios nos enseña a tener. Y nosotros tenemos la obligación, tal como Elías, de denunciar eso. Y denunciar no es con golpes, no es solo decir mal, sino es decir la verdad. Y es eso que nosotros, todos nosotros tenemos que hacer, evangelizando. Evangelizar es una palabra así más eclesiástico, quiere decir hablar la verdad a las personas. Tenemos la televisión, tenemos los medios, tenemos nuestro testimonio personal, tenemos programas, tenemos las redes sociales que tenemos en estos canales del propio apóstol, en el YouTube, Facebook, tenemos nuestros canales en varios idiomas. A través de nuestra plataforma bastacreer.com, todos ustedes pueden acceder a eso y haciendo esto, hablando la verdad, denunciando la corrupción, no avergonzarnos de la verdad, porque debemos avergonzarnos cuando Dios nos avergüenza de moralidad. Nosotros tenemos la razón, estamos ciertos de aquello que estamos diciendo. Y una cosa que a veces las personas dicen es, prueben su fe. La fe no se prueba, la fe se vive. La ciencia tiene que probar que aquello que dicen es verdad. Nosotros no precisamos probar nada, porque Dios es verdad. Nosotros no estamos aquí para sustituir a Dios, para confesar a las personas. Estamos aquí para invocar a Dios. Estamos aquí para decirle la verdad. Y la verdad está en la palabra, y la palabra es esta. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre por el cual podamos llegar a Dios. Por tanto, lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de la inmoralidad, de un principal que es la idolatría. Las personas sacaron a Jesús como ese rey Acab, que la Biblia dice que el rey más corrupto, más inmoral, que tuvo el coraje de siendo rey, instituido por Dios, de sacar a Dios, el culto a Dios y poner el culto a una imagen y a un ídolo, una ofensa total a Dios. Dijo que cambió la orden de los sacerdotes, ya cualquier persona podía tocar en el templo, que fue de una prostitución total para con Dios de este pueblo. Entonces nosotros hoy vemos que las personas están lejos de Dios, están apartadas de Dios, tal como Elías. No debemos quedar contentos con eso. No vale la pena quedar irritados en el sentido de despreciar a las personas, porque todos nosotros vinimos del mismo sitio y todos nosotros tuvimos la oportunidad de que alguien nos diga cuál era la verdad. Yo vine de esa situación, por tanto yo sé bien lo que estoy hablando. A nivel personal, sé bien lo que es la idolatría y la brujería y lo que puede hacer en la vida de una familia. Por eso yo, tal cual como Elías y usted, todos nosotros, tenemos esta misión de confrontar a las personas con la verdad, no porque estamos enojados, sino porque sabemos el amor de Dios y aquello que Dios hizo por nosotros enviando a Jesús es la solución para la misión. Y tal cual como Elías, tenemos el deber de decir a las personas que solo hay una solución, volver para Dios dejando esos caminos, admitir nuestro error delante de Dios por la palabra. Y cuando hacemos eso, tal como sucedía en estos días, el hambre acaba, los problemas acaban y la bendición, la lluvia comienza de Dios, la bendición de Dios comienza a ser derramada en la salud, en el matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida. Es eso mismo. Ahora bien, esta historia sirve para ver que muchas veces el pueblo es guiado por personas que no son dignas. Hoy, al ver los comentarios de diversas fuentes, medios, etcétera, etcétera, nos quedamos sabiendo que los portugueses, de certeza que no son solo los portugueses, están sin fuerza, sin aliento, ya ni quieren saber de política porque dicen que todo es la misma cosa y porque cada vez son más esclavizados, engañados, etc. Y aquí está un motivo, porque personas que no son dignas, no tienen una mínima moralidad, respeto por el prójimo, usan de su posición para fines que no son honestos, para fines que no son para ayudar al pueblo, pero sí para ayudar a ellos y una mano llena de amigos que controlan o eso o aquel otro. Y por tanto, si usted es una persona que ya llegó a esa conclusión,
felicitaciones, porque hay mucha gente que todavía quiere ser engañada, quiere ser entretenida con no sé qué, tantas cosas, con fiestas, con fútbol, con no sé qué. No tiene ningún mal haber ese entretenimiento. Lo que está mal es que la persona se deje seducir y cerrar los ojos o hacer como el avestruz, poner la cabeza dentro de la arena para hacer en cuenta lo que no sabe lo que pasa. Pero el problema es que usted puede hacer todo eso, pero usted está siendo afectado y usted puede perfectamente salir de esa situación si usted se encuentra con Jesús, si abre su corazón para Jesús. Entonces usted pasa a pertenecer a un gobierno nuevo que no tiene fronteras. Es el gobierno de Dios. Para aquellos que ya son creyentes, ese es el mensaje que debemos dar a nuestros amigos, a aquellos que oímos llorar, a aquellos que oímos quejarse, que no aguantan más. Porque usted es un elegido, es un llamado, usted tiene esta mega importancia, esta misión de ayudar al prójimo, diciendo cuál es la verdad, ayudar, y por tanto es diciendo que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y explicando que cuando alguien se entrega a Jesús, todo va a cambiar para mejor. Y después, usted que es creyente, puede estudiar ese libro que dice Evangelización, que dice aquí no solo cuál es la importancia y la urgencia, pero que es la llamada de todos y explica cómo podemos evangelizar, ¿verdad? Hay muchas maneras de evangelizar, no solo hay una. Como por ejemplo, podemos tener una lista de 5, 6, 7, 10, no sé qué, 15 personas. Le llamamos lista 515, por el cual usted va a dar su vida, orando por ellos en su vida personal, pero también en la iglesia, para quebrar el poder de esos demonios que ciegan la mente de esas personas. Por eso ellas no ven la verdad. Están como amarrados por demonios que las ciegan. Y más cuando oramos y luchamos, y a veces hay demonios que son muy corajosos, es preciso orar durante semanas, y ellos van a caer por tierra. Después alguien le va a dar semillas de salvación. No basta orar, es preciso que alguien, de preferencia usted, que les dé semillas de salvación. Y ese libro tiene semillas de salvación. ¿Son qué? Versículos que dicen, por ejemplo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie se puede salvar si no es a través de Jesús, etcétera, etcétera. Y cuando usted comienza a llevar estas cosas y dice, yo soy un siervo de Dios, yo soy un bendecidor, yo soy un vaso en las manos del alfarero, entonces usted va a tener experiencias maravillosas, usted va a sentir fantásticamente bien, porque la alegría del Señor no es la alegría del mundo, viene sobre usted. ¿Y qué más? Dios ya en ese planeta va a bendecir, va a honrar, va a protegerlo, porque usted es un verdadero siervo de Dios. Extienda su brazo sobre la pantalla para orar por usted y para que la unción de Dios, la unción de evangelizador, entre en su corazón, en su vida, en su casa. Señor, da a todos los que están en directo un espíritu de evangelista para que ellos sean usados sin vergüenza, proclamando la palabra de Dios, para que cuando ellos hablen, yo sé que tú vas a confirmar la palabra con señales y maravillas, y que las personas que fueren oyendo esas palabras van a quedarse completamente admiradas con esas cosas. Y yo declaro que esas personas no solo se van a convertir, pero van a venir a la iglesia y se van a transformar, no en más convertidos, sino en discípulos, seguidores de Jesús. Amén y amén.